Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 19 de febrero de 2021. Bueno, tuvimos una semana corta, tanto en Estados Unidos como en Argentina, y vemos que el Standard & Poor's ha iniciado lo que parece ser una toma de ganancias. Por ahora, la verdad que es muy pequeña para poder llamarla una corrección de mercado. Por ahora sería más lógico decir que responde al movimiento típico de los activos financieros, como yo les comentaba en informes anteriores, que matemáticamente este movimiento con el que se mueven los activos financieros se llama movimiento browniano geométrico, que es el movimiento en forma de serrucho que habitualmente vemos en los mercados financieros. Así que por ahora la verdad es que no podemos decir que esto sea una corrección, tal vez sea el inicio de una corrección, no lo sabemos. Me parece que es demasiado lenta para hacer una corrección. En general las correcciones de mercado suelen ser así, suelen ser movimientos fuertes de un día para el otro sin previo aviso, que hacen que el mercado caiga en promedio un 10%, como pasó acá antes de las elecciones de Estados Unidos del año pasado. Por ahora estamos viendo una baja que puede ser pequeña, puede obviamente transformarse en corrección de mercado, pero por ahora es demasiado temprano para saberlo. Obviamente aquellas personas que tienen liquidez en este momento todavía no cuentan con información suficiente para decidir, porque si efectivamente esto fuera el inicio de una corrección de mercado, entrar ahora sería como entrar todavía demasiado temprano, porque si una corrección de mercado en promedio representa una baja del 10% más o menos, entonces estaríamos entrando muy temprano. Ahora, por el contrario, si esto fuera este movimiento habitual que vemos acá a principios de 2021 o acá también después de las elecciones de Estados Unidos, este movimiento de subas y bajas normales que tienen los mercados, por supuesto que pasaría que tal vez la próxima semana o más adelante el mercado ya recupera y bueno, nos habremos perdido la posibilidad de entrar, pero bueno, no hay forma de saberlo. En general, las correcciones de mercado que generan un 10% de baja suelen arrancar con un poquito más de volatilidad, pero eso no quita, por supuesto, que esto pueda llegar a ser. Lo sabremos obviamente durante los próximos días. En el caso obviamente de tener liquidez y estar esperando a ver si esto baja un poco más para entrar, tengan en cuenta que las correcciones de mercado en general son de un 10% de baja y que todos los mercados alcistas tienen correcciones. Por lo tanto, este mercado alcista, que tiene un contexto muy favorable para seguir vigente, eventualmente durante este año seguramente tendrá correcciones y algunas pueden incluso ser del 10% o de un poco más, así que sepamos lo que eso es lo normal dentro de un mercado alcista. O sea, estamos en un mercado que está muy optimista, es un mercado alcista que es muy maduro, es un mercado alcista que entra en un año que tiene muchos drivers positivos, o sea, las economías del mundo recuperándose, la población del mundo vacunándose, Estados Unidos con un entorno legislativo muy amigable para los inversores, porque es un entorno legislativo muy empatado, con lo cual difícilmente vaya a salir legislación que pueda cambiar las reglas de juego de manera muy significativa. Así que este es un año en el cual es muy conveniente estar invertido en el mercado financiero, sobre todo, como le decíamos en informes anteriores, en empresas del sector tecnológico. No sé si alguna industria en particular es mejor que la otra. La verdad es que obviamente la de semiconductores fue la mejor del año pasado, así que obviamente conviene tener un poco del portafolio invertido ahí, pero la industria del software, la industria de los aparatos electrónicos también sigue siendo buena. La industria de comunicaciones, perdón, el sector de comunicaciones también, que ahí lo tenemos a Google, lo tenemos a Facebook y lo tenemos a Disney también. Son tres empresas muy importantes y muy buenas. Después el sector del consumo discreto, que ha sido también uno de los mejores sectores a lo largo de esta década, y afortunadamente también tenemos CDRs de empresas muy buenas para invertir. Y por último el sector de la salud, concretamente en este caso sí, concretamente la industria de equipamiento médico, y por suerte también tenemos acá en Argentina un par de CDRs de esa industria para estar invertido. O sea, esas son las mismas sugerencias que venimos dando durante los últimos meses, son las mismas sugerencias que se mantienen vigentes porque básicamente el contexto que rodea a este mercado alcista sigue siendo el mismo. Afortunadamente el optimismo sigue vigente, así que lo esperable,
lo razonable es que este mercado alcista continúe su curso con algunas correcciones eventualmente, pero a largo plazo la tendencia es alcista. Así que la verdad es que no tengo mucho más para agregar con respecto a eso. Es más o menos lo mismo que decía durante la semana pasada. Y por lo tanto, el resto del video lo voy a dedicar a hablar principalmente sobre oro. Porque, como les hemos dicho en informes anteriores, conviene tener un poco de oro en el portafolio, aunque sea un 5% de oro para cobertura de riesgo. Y la verdad es que los que han invertido en oro durante los últimos meses no les ha ido bien. Sobre todo si han invertido, por ejemplo, en empresas como Barrick Gold, que es uno de los CDRs más ligados al oro que tenemos en Argentina. La verdad que no les ha ido bien. O sea que o están perdiendo en este momento, o sea, o compraron y bueno, están perdiendo y ven el resto de su portafolio. Tal vez si han invertido en el sector de tecnología, de comunicaciones, de consumo, ven el resto de su portafolio en verde y esta acción sola en rojo. Y están diciendo, bueno, ¿qué hago con esta acción? ¿La vendo? ¿La mantengo? ¿Por qué mantenerla? ¿Por qué no tomo la pérdida y me paso a alguna de las otras acciones de los otros sectores? O capaz que, bueno, no fueron lo suficientemente pacientes y ya ni siquiera la tienen en el portafolio y la han vendido. Bueno, entonces lo que resta del video de aquí hasta el final va a ser una explicación de los fundamentos del oro con algunas impresiones equivocadas que se suelen tener del oro, y después una explicación también de las fuerzas deflacionarias que están actuando en este momento en los mercados desarrollados. Yo sé que estando en Argentina hablar de fuerzas deflacionarias parece estar en otro mundo, pero bueno, en el mundo desarrollado sí que hay fuerzas deflacionarias y que actúan y que han actuado en la crisis del 2008, que actuaron el año pasado y que siguen actuando en este momento, así que voy a explicar un poquito eso. Y después al final, bueno, haré algunas conclusiones y hablaré muy poquitito sobre el tema Bitcoin, porque siempre se dice que el oro y el Bitcoin tienen características muy parecidas, pero sin embargo desde diciembre hasta ahora el Bitcoin casi que no ha parado de subir, con alguna que otra corrección fuerte que tuvo, mientras que el oro, la verdad que tuvo un rendimiento bastante malo. Así que vamos a hacer una pequeña comparación. Y bueno, arrancamos explicando un poco que se suele decir que el comportamiento del oro está ligado a la inflación del dólar. Eso en realidad no es tan así. O sea, sí, efectivamente está ligado a la inflación del dólar, pero en realidad no tanto, porque por ejemplo en la década de los 80 la inflación de Estados Unidos seguía siendo alta y sin embargo el precio del oro no reaccionaba en consecuencia como protegiendo contra la inflación. Y eso lo podemos ver acá en un gráfico de la Reserva Federal de Estados Unidos. Vemos en azul, lo que vemos es el porcentaje del cambio anual que tiene el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación. Y en rojo vemos el porcentaje de cambio anual de un año con respecto al anterior del oro. Entonces, en teoría, si el oro efectivamente me protegiera contra la inflación, deberíamos ver una correlación bastante positiva entre estas dos variables. Y lo que vemos es que sí, que se ve durante la década de los 70, que se mantienen bastante a la par, pero después empezamos a ver algún tipo de descoordinación como esta, por ejemplo, con inflación cayendo y el oro subiendo, o por ejemplo acá tengo al oro en el margen de la derecha. Vemos por ejemplo acá que tuvimos a finales de la década de los 80 un contexto de inflación en aumento en Estados Unidos, incluso llegando a aumentar arriba del 5% la inflación, pero vemos al mismo tiempo al oro en terreno negativo con respecto al año anterior. O sea, veía a la inflación subiendo al 5% anual y al oro al mismo tiempo en terreno negativo si medíamos el precio contra el año anterior. Entonces acá ya empieza a verse algún tipo de descoordinación, y tengamos en cuenta que esta información es información pública que está al alcance de todos, o sea que es información que necesariamente está en los precios, así que acá claramente estaba como faltando información. Si yo veo este gráfico, es como que me falta un poco de información, hay algo más adentro de la ecuación que no lo estoy viendo. Y bueno, es que efectivamente, y creo que esto es lo más importante del video, lo que sucede en realidad es que los cambios en los precios del oro están más que nada fuertemente ligados a los cambios en las tasas de interés reales que dan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y eso también lo puedo ver
en un gráfico de la Reserva Federal. Acá en rojo volvemos a tener el porcentaje de cambio anual del precio del oro. Y en azul, ahora lo que estamos viendo es la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años menos esto que veíamos en este gráfico, que sería el porcentaje de cambio anual del índice de precios al consumidor, o sea, la inflación. Si yo resto la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años menos la inflación, me da la tasa real que está otorgando el bono del Tesoro de Estados Unidos, y eso es lo que vemos acá. Y acá sí podemos ver una mejor correlación, en este caso es negativa, y vemos que, por ejemplo, a finales de los 70, cuando la tasa real de los bonos del Tesoro de Estados Unidos pasó a ser negativa y cada vez más negativa, veíamos que el precio del oro, medido con respecto al año anterior, era muy positivo. O sea que el oro subía muchísimo en relación al precio del año anterior. Y vemos después el comportamiento inverso. A medida que, con la doctrina de Paul Volcker para bajar la inflación, los bonos del Tesoro de Estados Unidos empezaron a tener cada vez más tasas reales positivas, llegando, fíjense, incluso a tasas del 8-9% anual en los bonos del Tesoro, veíamos que cuando yo miraba la variación del oro, que la tengo acá a la derecha, vemos que desgraciadamente como la suba fue tan grande a finales de la década de los 70, el gráfico quedó un poco fuera de escala, pero más o menos lo que puedo ver es que a medida que iban subiendo las tasas reales de los bonos del Tesoro, la suba del oro iba mermando, e incluso en estos casos fíjense que se volvía negativa con respecto a los años anteriores. Entonces voy viendo eso, voy viendo que en realidad lo que pasa es que el oro actúa como cobertura contra las tasas reales negativas, y eso lo puedo ver tranquilamente con un ejemplo. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en un contexto de inflación en Estados Unidos que es del 5% anual, que es una inflación alta para un país desarrollado, pero al mismo tiempo el bono del Tesoro me rinde un 8% anual, entonces quiere decir que me está dando una tasa real positiva del 3%. Entonces, en ese contexto, el incentivo es a tener bonos del Tesoro, porque el rendimiento real positivo que me da es bastante interesante, mientras que el oro no me paga intereses, y encima, si llego a tener que guardarlo porque tengo oro físico, puedo tener que incurrir en costos de almacenamiento. Entonces, en este tipo de contextos, el costo de oportunidad de tener oro en lugar de bonos del Tesoro es muy alto. Y obviamente ese costo de oportunidad es más alto cuanto más alta es la tasa que me pagan los bonos del Tesoro. Y eso es entonces lo que estamos viendo acá. Fíjense que antes de la crisis financiera del 2008, incluso en 2005 en un momento, el rendimiento real de los bonos del Tesoro pasó acá a ser negativo, y fíjense que el oro más o menos en respuesta llegó a subir un 40 y pico, tal vez un 50% anual en relación al año anterior. Después, cuando las tasas reales se fueron recuperando, el oro, fíjense que siguió subiendo, pero obviamente mermó mucho más la suba, e incluso fíjense que en la crisis financiera también hubo un momento al principio donde la tasa real de los bonos del Tesoro pasó a ser negativa, el oro reaccionó bastante positivo, fíjense que subiendo un 40%, y luego fíjense que pasó incluso a terreno negativo, a caer en relación al año anterior, mientras que las tasas reales de los bonos del Tesoro se disparaban arriba del 5%. Claro, estando ahora en 2021 me parece irrisorio ver un 5% de tasa real positiva en un bono del Tesoro, pero saliendo de la crisis financiera ocurrió eso. Pero claro, ¿qué es lo que pasa en este momento? Vamos a hacer un poco de zoom para ver más que nada lo que está pasando ahora. Ahora bien, si la inflación de Estados Unidos esperada es del 2% anual, pero el bono del Tesoro me rinde 1,27 como sucede ahora, el contexto es favorable a tener oro en lugar de bonos del Tesoro. Y por supuesto, cuanto más negativa sea la tasa real que me ofrece el bono del Tesoro, más favorable es el contexto para tener oro. Así que entonces la pregunta es, ¿por qué todavía no vemos al oro subiendo? Si yo miro esto, veo, por ejemplo, que el año pasado la tasa real del bono del Tesoro ya era negativa y el oro, de hecho, estaba reaccionando en consecuencia. Veíamos en 2019, el oro tuvo rendimientos bastante buenos.
Y llegamos al 2020 y vemos de golpe que el rendimiento del bono del tesoro pasa a ser positivo, pero inmediatamente después del COVID pasa a ser negativo de nuevo, pero aún así vemos tasas reales negativas en los bonos del tesoro y que durante los últimos meses el oro no ha reaccionado. Entonces es un contexto raro, es un contexto que la verdad no es, digamos, no se ha visto mucho a lo largo de la historia, y son contextos que obviamente sus fundamentos, al estar contrapuestos uno con el otro, son contextos que eventualmente se tienen que resolver para algún lado, o subiendo la tasa de los bonos del tesoro o subiendo el oro. Y eso es lo que podemos ver a continuación, porque justamente la pregunta es, ¿por qué no está subiendo el oro? Y la respuesta solo puedo encontrarla teniendo en cuenta que esta información que estoy mostrando es de la Fed, y por lo tanto es información pública, de acceso gratuito para todos. Es claramente que esta información ya tiene que estar incorporada en los precios del mercado, por lo tanto el mercado ya sabe esto. Entonces digo, ¿por qué no ha subido el oro en respuesta a la tasa real negativa que están teniendo los bonos del tesoro? Y solamente puedo encontrar las respuestas en las expectativas del mercado. Como el mercado se mueve descontando los escenarios económicos, políticos y psicológicos más probables para los próximos 3 a 24 meses, lo que pienso es que la expectativa que está cargada en este momento en los precios tiene que ser de alguno de estos escenarios. O la tasa del bono del tesoro sube por encima del 2%, ahora que la Fed no está comprando tanto bonos largos, sino que está comprando principalmente bonos cortos, en esta flexibilización cuantitativa, en este QE, con el cual monetiza el déficit de Estados Unidos. O lo que pasa es que la inflación puede llegar a ser más baja de lo esperada gracias a las fuerzas deflacionarias muy potentes que continúan manteniendo alta la demanda de dinero y baja la velocidad de circulación. Entonces, vamos a explicar un poquito esto. Si yo miro los déficits y los superávit del gobierno de Estados Unidos, veo que la última vez que tuvo superávit fue en 2001, a partir de ahí hasta ahora siempre todos los años tuvo déficit. Y fíjense lo que pasa en la crisis financiera del 2008, cuando entra Obama a la presidencia, el déficit que tuvo el gobierno durante ese año fue más o menos del 10% anual. Después más o menos lo estabilizó en el 8% a lo largo de su primera presidencia. Recién en el segundo mandato pudo lograr bajar el déficit más o menos a un 4%, un poquito menos. Pero fíjense lo que pasó en 2020. En 2020 el déficit del Tesoro de Estados Unidos fue del 18%. Y algo que me hace pensar que difícilmente eso vaya a bajar a un 4, un 6% durante 2021, es que si yo miro lo que pasó luego de la crisis financiera del 2008, lo que veo es que la Fed tuvo que seguir asistiendo al Tesoro porque el Tesoro siguió teniendo déficit muy fuertes. Entonces veo que los déficits que tuvo el gobierno de Estados Unidos no solo fueron durante el 2009 y los momentos más duros de la crisis para poder salir de la crisis, sino que además durante toda la primera de Obama hubo fuertes déficits en el Tesoro de Estados Unidos. Después lo logró bajar, pero ahora yo no espero que esto se revierta de un menos 18 a un menos 4 de un año para el otro. Yo supongo que la Fed, por las necesidades que tiene el gobierno de Estados Unidos, va a seguir monetizando el déficit a través de la flexibilización cuantitativa que está llevando adelante. Y después, por otro lado, podría pasar que la inflación siga siendo baja gracias a las fuerzas deflacionarias que hay dando vuelta en las economías de los países desarrollados. Yo sé, otra vez, que hablar de deflación estando en Argentina parece ridículo, pero en los países desarrollados eso pasa. Entonces, para eso tenemos este gráfico que yo lo he mostrado en otros informes, nada más que acá hice un pequeño cambio, y es que yo generalmente muestro la oferta de dinero y después muestro la velocidad de circulación del dinero, y siempre decía que la demanda de dinero es la inversa de la velocidad de circulación. Entonces, digamos, para el informe de hoy ya dije directamente, bueno, pongamos en azul la oferta de dinero y en rojo pongamos 1 dividido la velocidad de circulación del dinero. Entonces ya tenemos la oferta y la demanda yendo para el mismo lado, entonces lo podemos comparar un poco mejor. Bueno, como ya sabemos,
La inflación es siempre un fenómeno monetario que depende de la oferta de dinero y de la demanda de dinero. La oferta de dinero la controla el Banco Central de Estados Unidos, así que principalmente de ahora en adelante voy a hablar de demanda de dinero, las fuerzas deflacionarias que están manteniendo alta la demanda de dinero y que podrían provocar que la inflación de Estados Unidos no sea tan alta como la que se espera y que esa sea la razón por la que no está subiendo tanto el oro como debería. Fíjense que durante la crisis de 2008 aumentó mucho la demanda de dinero y eso ayudó a que la Fed, a pesar de que triplicó la cantidad de dinero en la economía, no generó inflación. Fíjense que más o menos para el 2017 la demanda de dinero se mantiene un poco estable, incluso cae un poquito y ahí la inflación se aceleró un poco más por arriba del 2%, pero después ya llegado a la crisis del COVID, tanto la oferta de dinero pero también la demanda de dinero aumentaron mucho. Y fíjense que después bajó un poquito, pero después volvió a aumentar. Todavía nos falta el último dato del año pasado, pero no espero que dé muy diferente. Entonces, hay fuerzas deflacionarias en los mercados desarrollados que están actuando y que podrían provocar que a pesar de todo lo que está emitiendo la Fed y que todo lo que va a emitir, no haya una inflación muy alta de Estados Unidos durante este año y durante el próximo, y esa podría ser la causa que esté metida en los precios, que esté haciendo que el oro no suba tanto. Así que vamos a ver un poco en detalle esto. Voy a tratar de resumirlo lo más posible porque son muchas. Primero que nada, el avance tecnológico es deflacionario. Obviamente, el texto voy a tratar de no leerlo, voy a tratar de hacer un resumen para que no sea tan largo el video. Obviamente pueden pausar el video para leer bien el texto en su totalidad. Está claro de que la tecnología es deflacionaria porque aumenta la productividad y baja los costos. O sea, hoy yo tengo un celular que me permite hacer llamadas de larga distancia a costo cero, me evita la necesidad de comprarme una cámara fotográfica, a menos que yo sea un fotógrafo profesional, me evita la necesidad de comprarme un reproductor de música, incluso me evita la necesidad de pagar una televisión por cable, o si no puedo recurrir a un servicio de streaming que me puede salir mucho más barato de lo que me salía la TV por cable hace 10 o 20 años atrás. Entonces, la tecnología es deflacionaria. Después tenemos que el offshoring es deflacionario, o sea, cuando un país desarrollado manda la fabricación de productos o la prestación de servicios a países emergentes, como puede ser China, como puede ser la India, por ejemplo, con todo el servicio de tecnología, de los call centers, por ejemplo, en Estados Unidos, que suelen enviarlo a la India y a otros países en vías de desarrollo. Lo que eso genera es deflación, porque entonces abarata el costo de la mano de obra y abarata el costo de los productos. Porque obviamente hacer eso mismo en países desarrollados implicaría pagar salarios más altos, darles cobertura de salud y por supuesto cumplir normas de seguridad e higiene que hacen que obviamente se encarezca el costo del producto o del servicio. Acá por supuesto saquemos las cuestiones morales de lado. Solamente vamos a hablar de si es deflacionario o no es deflacionario, y lo cierto es que el offshoring cuando se produce en un país termina siendo deflacionario. Después, el onshoring también es deflacionario porque en algunos rubros que yo no puedo mandarlos al exterior, como puede ser por ejemplo la agricultura, se hace el proceso inverso, o sea, se trae mano de obra de países emergentes a trabajar en estos sectores, por ejemplo, con la agricultura, en algunos casos de manera legal, en otros casos de manera ilegal. En general, por ejemplo, en la agricultura en Estados Unidos tenemos los casos de, inmigrantes, en algunos casos legales, en otros casos ilegales, que se les paga total o parcialmente en negro, y eso obviamente abarata el costo de producción y genera, por supuesto, también procesos deflacionarios. Las empresas que pierden dinero, por supuesto, también son deflacionarias. O sea, cuando las tasas de interés del mercado son muy bajas, el acceso al capital es muy barato. Entonces, gracias a eso, los mercados financieros y los bancos están dispuestos a prestarle dinero a empresas que en otras condiciones no se las prestarían. O sea, empresas que no tienen claro un modelo de negocio, o empresas que, a pesar de que tienen claro el modelo de negocio, todavía no logran ser rentables y tal vez no logren serlo nunca. Por ejemplo, Uber, cuando salió a cotizar a bolsa, dijo que
posiblemente nunca llegarían a ser rentables. Eso está en el documento que presenta Uber cuando sale a bolsa. Entonces, en estos contextos, vemos a empresas de rápido crecimiento con free cash flow negativo todos los años que se financian en el mercado gracias a que el mercado les permite colocar sus bonos, por ejemplo, a tasas muy bajas. Entonces, mientras estas empresas no sientan la presión por hacer que sus modelos de negocio sean rentables, el precio de los productos y servicios que ofrecen va a mantenerse por debajo del que debería ser en un escenario en el que sus acreedores le exigieran a la empresa ser rentable para poder prestarles dinero. Entonces, contextos como estos, de muy bajas tasas de interés, de mucho capital, de mucho acceso al capital, de mucha liquidez, les permiten a este tipo de empresas mantener precios de productos y servicios bajos, siendo incluso deficitarias, empresas que pierden dinero y que queman mucho capital, porque saben que eventualmente pueden refinanciarse en el mercado. Eso no pasaría, por supuesto, en contextos de tasas de interés más altas. Después, bueno, los commodities baratos, por supuesto, son deflacionarios. O sea, cuando hay, como hubo hace ya más de 10 años, mucha inversión en sectores de commodities, como por ejemplo pasó con el petróleo, lo que después tenemos es un largo periodo de tiempo con commodities muy baratos. Y obviamente los commodities, al ser factores de producción de otras empresas, también abaratan el costo de producción de bienes y servicios. Esto pasó y se vio mucho con el shale, que claro, como las tasas de interés, volvemos a lo mismo, eran tan bajas, había empresas de shale que perforaban, que producían, que fabricaban barriles de petróleo, que eran empresas que en contextos más normales no hubieran sido rentables y sin embargo tenían señales del mercado como para producir, como para financiarse en el mercado. Nunca generaron free cash flow positivo, nunca generaron dividendos y básicamente, como dice ahí, produjeron petróleo como un acto de caridad hacia el mercado, básicamente, porque la verdad que sus accionistas nunca se vieron recompensados. Después, bueno, este va a ser controvertido. La concentración de la riqueza es deflacionaria. O sea, si yo repartiera $1 billón entre 100 millones de familias de clase media estadounidense, a cada una de las familias le tocarían $10.000. Y es bastante probable que lo gastarían todo, o al menos de manera parcial, en bienes de consumo o cancelarían deudas. Aunque obviamente habrá casos en los que hubieran decidido ahorrarlo. Pero convengamos, estaríamos de acuerdo de que, volviendo al tema de la velocidad de circulación del dinero, si yo reparto $1 billón entre 100 millones de familias de clase media, la velocidad de circulación del dinero aumentaría, digamos, porque ese dinero empezaría a circular por la economía. Ese comportamiento seguramente aumentaría la velocidad de circulación del dinero y sería eventualmente inflacionario, sobre todo en bienes de consumo, debido a que el dinero tuvo destinatarias a personas que tienen una brecha entre lo que tienen y necesitan, entre lo que quieren y necesitan y entre lo que tienen. Pero ahora bien, supongamos que ese mismo $1 billón se repartiera solamente entre 1.000 familias muy ricas. A cada familia le tocarían $1.000 millones. Entonces es seguro que los patrones de consumo no producirían un aumento en la velocidad de circulación del dinero de la misma magnitud que produjo el caso anterior. En este caso, la velocidad de circulación del dinero sería muy baja porque esas familias ya tienen todo lo que necesitan y, bueno, es muy probable que en lugar de bienes de consumo inviertan la mayor parte de ese dinero en activos financieros, debido a que la brecha entre lo que tienen y lo que necesitan o lo que quieren es inexistente. En este caso, lo que veríamos sería inflación en activos financieros y en algunos bienes suntuosos, pero no en bienes de consumo básico. Y eso lo podemos ver porque la Fed también lleva el registro de la brecha entre ricos y pobres de Estados Unidos. En rojo, lo que vemos acá es el porcentaje de la riqueza que tiene el 10% más rico de Estados Unidos, y en azul lo que vemos es el porcentaje de la riqueza que tiene el 90% restante, y lo que vemos es que el 10% más rico de Estados Unidos en este momento tiene casi el 70% de la riqueza, y que el 90% más pobre, podríamos decir, de Estados Unidos tiene el 30% de la riqueza. Pero lo que importa acá es la tendencia.
vemos una tendencia a la concentración, o sea, a que la riqueza cada vez se va concentrando del 60% que tenía el 10% más rico en la década de los 90 a el 70% que tiene ahora. Bueno, ese comportamiento, la concentración de la riqueza, es deflacionaria. Una vez más, saquemos cuestiones éticas y morales de lado, lo único que estoy comentando es lo que pasa, y lo cierto es que cuando la riqueza se concentra cada vez en menos manos, eso es deflacionario porque la demanda de dinero se mantiene alta debido a que la velocidad de circulación del dinero en esos casos tiende a ser, por supuesto, mucho más baja. Después, precios bajos de activos financieros son deflacionarios. Claramente en Estados Unidos, en general, el estadounidense promedio tiene a su casa y a su fondo de retiro, que en general está invertido en acciones, como sus principales fuentes de riquezas. Entonces, cuando viene una crisis y baja el precio de las casas y baja el precio de los activos financieros, lo que pasa es que las personas sufren una fuerte reducción en su riqueza, y eso, por supuesto, afecta sus patrones de consumo, afecta su preferencia de consumo, afecta sus patrones de ahorro, como pasó en la crisis financiera de 2008, una gran fuerza deflacionaria que hubo en la crisis financiera del 2008, que ayudó a la Fed a poder emitir sin generar inflación porque había una fuerte demanda de dinero, fue que justamente muchas personas de repente en muy poco tiempo se dieron cuenta de que su casa no valía lo que ellos creían que valía, y de que su dinero que estaba ahorrado para el retiro en el mercado financiero de repente había sufrido una baja fuerte. Eso claramente afecta el comportamiento de la población en cuanto a gastos y en cuanto a ahorro. Y hablando de deudas, los default de deudas también son deflacionarios. O sea, cuando tengo una persona o una empresa que no puede pagar un préstamo o un bono corporativo, eso elimina el valor de ese préstamo o ese bono corporativo, aunque por supuesto en la mayoría de los casos suele ser algo temporal. Pero teniendo en cuenta que la deuda es el pasivo de una persona y el activo de otra, y que en las sociedades actuales la mayor parte del dinero es en realidad crédito, una destrucción de crédito es en realidad una destrucción de dinero. O sea, desapalancar una economía es un acto deflacionario, porque destruye dinero y reduce oferta monetaria mediante reestructuraciones de deuda que, por ejemplo, pueden condonar algunos intereses, pueden incluso condonar parte del capital, si sabremos nosotros los argentinos de condonar intereses y parte del capital. Así que imagínense cuando eso pasa en países desarrollados, o sea, se elimina oferta monetaria porque se elimina crédito. Es por esta razón que cuando ocurren crisis en países con mucha deuda en moneda local, son generalmente crisis deflacionarias. Eso lo explica muy bien Ray Dalio en el libro Principles for Navigating Big Debt Crisis, que encima es un libro que está gratuitamente publicado por él en internet. Es un libro excelente y él básicamente explica eso, las crisis de deuda en moneda local y en moneda extranjera. Desgraciadamente en Argentina tenemos crisis en moneda extranjera, por lo tanto nuestras crisis son inflacionarias, mientras que las crisis de deuda local, cuando una economía está muy endeudada, son crisis deflacionarias, y eso es lo que pasó en 2008 y lo que pasó también ahora con el COVID y bueno, toda la deuda que se generó, todos los default de deuda que hubo como consecuencia de muchas empresas que tuvieron que cerrar temporariamente sus actividades. Bueno, por último, el envejecimiento poblacional obviamente es deflacionario porque nuestro pico de consumo generalmente está en nuestra mediana edad, cuando estamos criando a nuestros hijos, cuando estamos pagando nuestra casa, y a medida que envejecemos nuestros patrones de consumo cambian, consumimos menos bienes y servicios y obviamente consumimos más de salud, pero bueno, en el neto, digamos, estamos consumiendo menos. Por lo tanto, una población que va envejeciendo tiende a generar presiones deflacionarias, sobre todo en bienes y servicios más de consumo discreto. A ver, tanto Estados Unidos como Europa, Japón e incluso China están teniendo demografías que están envejeciendo. China, por ejemplo, es un país que ya dijeron que directamente está condenado como consecuencia de la política del hijo único, ya que la proporción entre varones y mujeres de China es demasiado desigual. Entonces hay antropólogos, digamos, hay sociólogos que dicen que China durante los próximos 50 años va a ver que su población va a decrecer por este problema del hijo único que duró durante 40 años. Así que la demografía de los países desarrollados e incluso de países emergentes como China tiende a generar presiones deflacionarias sobre la moneda local.
Y por último, los superávits comerciales son deflacionarios. Esto no pasa en Estados Unidos, pero sí pasa en países de Europa como Alemania, en Japón y también en China, que, bueno, obviamente, cuando un país produce más de lo que consume, genera una balanza comercial y una cuenta corriente positiva, con lo cual quiere decir que hay más riqueza entrando anualmente al país que yéndose. Eso, por supuesto, aprecia la moneda, y una moneda que se aprecia contra los bienes y servicios es una moneda que es deflacionaria. Entonces, comentarios finales. A ver, tal como están dadas las cosas, la monetización del déficit de Estados Unidos va a continuar seguramente durante 2021 y 2022, porque Estados Unidos ya se quedó sin acreedores voluntarios, sin grandes acreedores que le presten todo lo que necesita monetizar de su deuda, así que lo único que le queda a Estados Unidos es la Fed. Pero bueno, si las fuerzas deflacionarias continúan siendo tan fuertes como lo vienen siendo, tal vez no veamos un aumento significativo de la inflación, y por lo tanto está bien que el oro no suba. Esto a Argentina, por supuesto, nos beneficia muchísimo, porque si la Fed llegara a subir la tasa de interés para calmar la inflación, sería un tremendo golpe para los bonos argentinos, que ya de por sí bastante golpeados están. Entonces, si las fuerzas deflacionarias ceden o la monetización del déficit se vuelve tan grande que ya es imposible de contener, seguramente resultará difícil que los bonos otorguen un rendimiento real positivo, y eso incentivará la demanda de oro como activo de cobertura. Y bueno, por último, es erróneo decir que el Bitcoin está subiendo porque se espera que la inflación en Estados Unidos sea alta, porque si no ya veríamos lo mismo suceder en el oro, ya que se dice que el Bitcoin y el oro comparten muchas características en común. ¿Por qué? Si dicen que el Bitcoin está subiendo porque va a haber mucha inflación en Estados Unidos, no pasa lo mismo con el oro. ¿Será tal vez porque las criptomonedas están viviendo un momento de euforia, que afortunadamente no es así con el resto de los activos financieros, como por ejemplo las acciones? Tampoco es cierto decir que el Bitcoin sube porque antes personas que invertían en oro ahora están invirtiendo en Bitcoin, ya que al día de hoy el Bitcoin representa apenas el 2% de lo que valen las reservas mundiales de oro. O sea, si la gran mayoría de la gente que invierte en oro hoy invirtiera en Bitcoin, ni me quiero imaginar lo que tendría que subir el precio del Bitcoin para que eso pase. Pero bueno, claramente no es así. Por último, la monetización del déficit de Estados Unidos va a continuar. Perdón, se me repitió la página. Ahora sí. Una situación en la que los bonos del Tesoro otorguen tasas negativas, tasas reales negativas, y el oro no reacciona al alza es absolutamente inusual, por lo que en algún momento del año esto se resolverá de alguna manera. A ver, puede resolverse de dos maneras básicamente. O la tasa de los bonos del Tesoro vuelve a ser positiva en términos reales, ya sea porque la inflación es más baja de lo esperado o los rendimientos suben por encima de lo esperado. Por ejemplo, si la tasa es esperada del 2% y los bonos suben por encima del 2%, bueno, podría ser entonces que los bonos vuelven a otorgar tasas reales positivas, y entonces tiene sentido que el oro no esté subiendo en ese caso. O puede ser que la inflación sea menos de lo esperada, el bono del Tesoro está rindiendo 1,20 y pico. Si la inflación termina siendo, no sé, del 1 o menos del 1, entonces también la tasa real del bono fue positiva, y está bien que entonces el oro no hubiera subido como respuesta a cobertura. O podría pasar que el oro suba para actuar como cobertura ante bonos con tasa real negativa, como ya ha sucedido a lo largo de la historia. O sea, lo único que estamos diciendo es que eventualmente esto tiene que volver a lo que normalmente ha sucedido a lo largo de la historia, porque si no, los fundamentos son contradictorios entre la situación que está pasando con los bonos del Tesoro y con el oro. Entonces, a ver, mi opinión es que el déficit de Estados Unidos es alto y continuará siendo alto durante 2021-2022, como vimos durante la primera presidencia de Obama. No se puede aumentar tanto el déficit de golpe ante una crisis y bajarlo de golpe al año siguiente. Debido a que Estados Unidos se ha quedado sin grandes acreedores de deudas voluntarios, la Fed es la que va a financiar estos déficits monetizándolos vía quantitative easing. O sea, no le queda otra a la Fed más que seguir emitiendo y siendo el que le compre los bonos del Tesoro al gobierno de Estados Unidos. Y la forma en la que reaccione ante esto la demanda de dinero dependerá de las fuertes y duraderas que sean las fuerzas deflacionarias explicadas anteriormente. O sea, la forma en la que reaccionará ante todo esto la demanda de dinero, que justamente veremos cómo se contrarresta con la oferta de dinero,
va a depender de lo fuertes y duraderas que sean las fuerzas deflacionarias que expliqué anteriormente. O sea, de eso va a depender si efectivamente el oro va a subir o si efectivamente hace bien en no subir, están correctos los inversores, porque efectivamente la inflación se va a mantener baja porque las fuerzas deflacionarias que están dando vueltas son lo suficientemente fuertes como para mantener baja la inflación de Estados Unidos, o si por el contrario en algún momento la demanda de dinero cede porque estas fuerzas deflacionarias se debilitan un poco y efectivamente la inflación de Estados Unidos se va más para arriba, la tasa real de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se vuelve cada vez más negativa y entonces el oro evidentemente en algún momento, no sabemos cuándo, pero si esto sigue así, en algún momento el oro va a tener que reaccionar al alza y bueno, en ese caso será cuando finalmente aquellas personas que están pacientemente esperando a ver qué hacen con su barril gold van a verse finalmente recompensados por tener paciencia. Recuerden que, como dice Warren Buffett, el mercado financiero es ese lugar donde se transfiere la riqueza desde la gente que es impaciente a la gente que es paciente. Y bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.